noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a En Contexto. Yo soy Vania Tais y el día de hoy vamos a hablar con Fernando Calmel del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, que son en realidad los más afectados por la subida del dólar y por la etapa de inestabilidad económica que nos toca vivir. Así que quédense aquí con nosotros, esto es En Contexto. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y como habíamos anticipado tenemos a Fernando Calmel del Solar, él es presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú y justamente los emprendedores están pasando por una etapa muy fuerte de incertidumbre, de pérdida y de justamente pensar, ¿no? Si es que van a continuar, si es que se atreven a invertir, si es que se atreven a emprender y para eso hemos pensado en Fernando justamente para que nos diga más o menos qué es lo que piensan los emprendedores del Perú. Buenas noches, Fernando. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Fernando, encantada de tenerte aquí porque es importante entender que obviamente el porcentaje de emprendedores en el Perú es bastante grande. De hecho, representan la mayoría de lo que es la empresa privada dentro de este país. Entonces, de las opiniones que has podido recoger en tus viajes, ¿qué es lo que podrías darnos como para tener un panorama general de la impresión de los emprendedores? Bueno, sí, efectivamente, como has dicho tú, la micro y pequeña empresa es empresa privada, el independiente, el autoempleado es empresa privada y representamos el 99.5% de las empresas a nivel nacional. Desgraciadamente, desde el gobierno todavía no se dan señales claras y la inestabilidad económica está golpeando muy, muy fuerte, sobre todo a las empresas más pequeñas, ¿no? Porque la inversión privada que uno puede hacer de 100 soles, 200 soles, 1000 soles, muchas veces es todo el capital que tenemos. Entonces, esa incertidumbre no nos está permitiendo crecer, el alza de precios está afectando muchísimo las cosas. Entonces, digamos, si seguimos en modo supervivencia, seguimos en modo COVID, digamos, ¿no? En modo economía COVID. A ver qué pasa, a ver qué va a venir y no hay un horizonte claro. Claro. ¿Y qué soluciones están viendo estas personas en este momento? O sea, ¿han decidido frenar? ¿Han decidido continuar? ¿Van a pensar en retirar quizás su inversión o su capital y llevárselo fuera? ¿Qué has podido recoger? No, mira, para un micro y pequeño empresario no existe la posibilidad de recuperar su capital y llevárselo afuera. O sea, el capital está todo invertido y permanentemente. No hay retirar el capital de una empresa es quebrar, es dejar de comer al día siguiente. Se vive el día a día y la incertidumbre, como te decía, está matando las esperanzas de las personas que finalmente después de lo que sucedió el año pasado, estaban empezando a recuperar la economía, se estaba empezando a recuperar el consumo, los viajes, el turismo, que es un motor importantísimo para el Perú. De nuevo, se está frenando, no por el COVID ya, sino por las normas absurdas que a veces se publican y de nuevo, la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, entonces es mejor aguantarse esa plata en el bolsillo que ponerla de repente a cambiar el carrito sanguchero como estábamos pensando o arreglar el auto claro, con el que hacemos transporte turístico, ¿no? Ahora, con el gobierno actual y las medidas que se están tomando desde el Ejecutivo, ¿cómo está recibiendo la micro y pequeña empresa quizás este nuevo régimen, estas nuevas posturas políticas, ¿no? Porque definitivamente la política afecta muchísimo a los negocios de las personas. No, clarísimo, ¿no? Afecta muchísimo y el hecho de que no se esté haciendo nada, ni para un lado, ni para el otro, ni para arriba, ni para abajo. O sea, que no se haya dictado nada, que no se esté haciendo nada, que no se hayan cumplido alguna de las promesas de campaña
como el refinanciamiento de las deudas, o que no se haya, que no se genere una estabilidad que genere inversión estatal e inversión privada en todos sus niveles, está definitivamente colmando las esperanzas de muchísimos micro y pequeños empresarios de todo el Perú, de todas las regiones. Como tú sabes, yo he estado visitando las últimas semanas, he estado en 7 regiones distintas, conversando precisamente con los emprendedores, y la sensación es de desesperanza, de hartazgo, y desgraciadamente de que nada va a cambiar, ¿no? Inclusive puede terminar siendo peor. Ahora, Fernando, tengo entendido que las bases del partido oficialista han estado obviamente paseándose por diferentes sindicatos, por diferentes empresas, por diferentes gremios, y obviamente ustedes están sacando también adelante una iniciativa que se llama Ruta Perú, y me parece muy importante. ¿Por qué? Porque está obviamente convergiendo de alguna manera a todas las instituciones, ¿no? Entonces, la pregunta es, finalmente, ¿cuánto ingiere la organización política en las organizaciones y gremios, quizá empresariales y sindicales? Bueno, desgraciadamente el gobierno, que es público, se ha declarado marxista-leninista, está haciendo lo que el manual del marxismo-leninismo indica, que es la captura de los soviets. Los soviets son los sindicatos y los gremios, las organizaciones populares, y por eso que nosotros estamos viajando a nivel nacional para poder consolidar las estructuras que ya existen y evitar este paralelismo que el gobierno trata de crear con la idea de generar una falsa representación, una falsa llegada al pueblo, y de no respetar a las instituciones que ya tenemos muchísimos años trabajando en estos campos, ¿no? Y ahora, desgraciadamente, con los recursos y la infraestructura del gobierno, están haciendo esto de una manera mucho más rápida y más compleja, nuevamente con el afán de dividir, duplicar, generar paralelismo para arrogarse esta falsa representación del pueblo, ¿no? Claro que sí. Fernando, a todo esto, otra quizás incertidumbre que tienen muchas personas que estaban pensando que ya íbamos a salir de este periodo de COVID, íbamos a salir pues de toda esta crisis sanitaria para poder poco a poco reconstruir la economía. Al ver la situación política se desanima, está tratando de ya buscar la forma de retirarse, o está simplemente quebrando pero terriblemente. ¿Cómo ha afectado, por ejemplo, la medida de la suspensión perfecta que acaba de aplicar a iniciativa de la congresista Bazán? A ver, el haber revocado la suspensión perfecta, con el falso discurso de que se está ayudando al trabajador, demuestra claramente que la congresista no tiene la más mínima idea de lo que sucede en el sector laboral sindicalizado. La realidad es que, como las empresas aún no podemos trabajar al 100%, no podemos contratar el 100% de nuestros trabajadores, y muchos de ellos están en suspensión perfecta. Principalmente aquellos que por edad producen menos, sobre todo personas mayores. También, en muchos casos, dependiendo del sector productivo, uno sabe que sobre todo en el sector manufacturero y en el sector agrícola es donde más se contrata personas y se necesita fuerza bruta, y para eso los hombres producen más. Es un tema simplemente de genética. Entonces, el eliminar la suspensión perfecta de labores lo que está haciendo es que estas personas, sobre todo mujeres y personas de edad avanzada, se vayan a la calle despedidos. En estos momentos, con la suspensión perfecta, quedan 4 días o 5 días de aplicación de esta norma, estas personas no están recibiendo un sueldo, efectivamente, pero sí están recibiendo y sí se está contando para todos los beneficios sociales que corresponde a un trabajador formal en planilla. Es decir, cuentan con e-salud, se está contando el tiempo para la CTS o la compensación en caso de despido. Hay un montón de beneficios que tiene estar en suspensión perfecta. Y seamos sinceros, la gente que realmente está en suspensión perfecta sabemos que no está en su casa,
sino como todo peruano, sale, se cachuelea, se consigue otro trabajo, que no es el que tenía, pero por lo menos tiene el ingreso informal que está generando, pero la seguridad formal que le da estar todavía en la planilla de una empresa. Hay que explicarle a la congresista Bazán, y tiene que entender que para los empresarios los trabajadores son el principal activo que tenemos, es lo más preciado, y nadie, excepto siempre, claro, desgraciadamente hay excepciones y malas excepciones, en su sano juicio va a dejar ir trabajadores con los que viene trabajando muchísimos años y que ya conocen el desarrollo de las empresas y por ende son mucho más productivos, ¿no? Claro que sí. Con esto damos rápidamente una pausa y volvemos aquí en Contexto. Estamos de vuelta aquí en Contexto, estamos conversando con Fernando Calmel del Solar, que es el presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú. Y ahora justamente nos compete un tema muy importante, que es el recorrido que él ha venido haciendo en diferentes provincias. Fernando, ¿qué provincias, qué regiones has visitado y más o menos qué opiniones has recogido? Mira, efectivamente este año lo que antes era la ruta MIPE se ha convertido en la ruta Perú porque trabajamos y estamos viajando de la mano de los sindicatos laborales y de las organizaciones populares de base para poder llegar de mejor manera. Hemos estado ya en La Libertad, en Lambayeque, en Ancash, por supuesto que en Lima, en Ica, Arequipa y Tacna por ahora. Empezamos las próximas semanas a visitar la sierra del Perú y el norte, y también el oriente, por supuesto. Y lo importante es que estamos colaborando con este trabajador sindicalizado, que también es micro y pequeño empresario cuando por campañas no le toca trabajar, o que dentro de su familia hay un negocio MIPE, y que son parte, obviamente, de organizaciones populares de base, ¿no? Entonces, tiene muchísimo sentido trabajar en conjunto porque el desarrollo de las personas, a falta, obviamente, del Estado, se tiene que dar de manera personal, y lo que buscamos es que se asocien y puedan trabajar en conjunto y entiendan que la realidad es que son trabajadores, son autoempleados, pero también son empresas privadas. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Trabajar con lo que nosotros denominamos el pueblo empresario. No hay una dicotomía entre pueblo y empresa en el Perú. El pueblo es empresario y eso es en la sierra, en la selva y en la costa y en todos los lugares del Perú. Ahora, ¿qué acciones concretas pueden tomar los ciudadanos que tienen negocios, los empresarios de a pie, los que en realidad sostienen el capitalismo popular para de alguna manera asegurar la prevalecencia, ¿no? Que prevalezca justamente su negocio, sus cosas, sin temer obviamente a una pérdida garrafal a causa del régimen que está gobernando en este momento el país? ¿Qué es lo que ellos han pensado? Bueno, lo principal y el principal consejo que ya se viene dando desde la pandemia y que muchos lo están aplicando es ver en tu negocio, el interior del negocio, cómo funciona, tratar de reducir costos, pero no cambiando el material o el producto que utilizabas a uno más barato, sino haciendo más eficientes los procesos productivos, los procesos de compra, los procesos de venta también. Tratar de perfilar mejor los productos, los bienes o servicios que uno vende hacia el público objetivo y la nueva demanda que se ha generado post-COVID. Y en base a la coyuntura política, tomar en consideración que hay una inflación y que hoy día algo cuesta 10 soles y la próxima semana ya cuesta 11 o 12. Entonces, hay que tener eso en cuenta a la hora que se hacen los cálculos para generar los presupuestos o para comprar los insumos de un producto que va a tomar tiempo procesar para luego vender. Esas son las principales recomendaciones, estar atentos sobre todo a la economía y desgraciadamente a esta coyuntura política que aún no se define, ¿no? A todo esto, Fernando, ¿cuáles son las acciones
que va a realizar ahora Ruta Perú? ¿Va a seguir viajando? ¿Van a seguir con esta sinergia? ¿Van a seguir recorriendo el Perú para poder justamente coordinar acciones conjuntas con las personas en todas las regiones del país? Sí, por supuesto, ¿no? Vamos a seguir viajando no solamente a conversar, a saludar, sino vamos a trabajar, a brindar educación. Estamos ya preparando y van a empezar dentro de muy poco cursos especiales y específicos para los micro y pequeños empresarios, para los trabajadores sindicalizados, para las regiones populares, para que puedan ser más productivos y poder llevarles a ellos esta educación que muchas veces no la han recibido, porque el emprendedor peruano es empírico, va aprendiendo mientras avanza, y además también interconectarlos a todos para poder generar sinergias productivas, ¿no? Cosas que los beneficien, sobre todo a las regiones de provincia, a las provincias y a las regiones, donde la infraestructura vial por parte del Estado es tan deficiente que los costos productivos se elevan muchísimo por el tema del flete de transporte, ¿no? Entonces ahí la asociatividad entre las personas de una misma galería, de un mismo mercado, de un mismo asentamiento humano o de un barrio, ayuda muchísimo al ahorro, lo cual puede y se debe transmitir en mayor ganancia y generación de riqueza para la familia y la comunidad, ¿no? Claro que sí, Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. La verdad es que es muy importante la labor que están realizando. Hay que seguir pendientes de Ruta Perú y de todo lo que van a seguir realizando en estas semanas, porque definitivamente el sector emprendedor es de los más golpeados con la pandemia y con toda la inestabilidad económica que hemos venido viviendo. Efectivamente, vamos a seguir y estaremos, ojalá antes de terminar el año, en las 25 regiones del Perú. Genial, Fernando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a una breve pausa y volvemos enseguida aquí en Contexto. Estamos de vuelta aquí en Contexto y es importante reflexionar sobre 3 temas muy específicos. Primero, no existe un dueño de los sindicatos o un amo universal del discurso que tienen que mantener los sindicatos. Entonces, hay que siempre mantener la independencia de los trabajadores y de los ciudadanos sin injerencias políticas para que justamente puedan reclamar sus derechos y cumplir a cabalidad siempre sus deberes. En segundo lugar, tenemos súper claro que parar es quebrar. Así que lo peor que se puede hacer en este momento es justamente sacar proyectos de ley apresurados que lo único que van a hacer es mermar la integridad de las empresas que representan la verdadera inversión privada. Estamos hablando de las micro y pequeñas empresas que se ven afectadas lógicamente por las nuevas regulaciones que propone tanto el Ministerio de Trabajo a través del Ejecutivo y obviamente las leyes apresuradas que se están aprobando desde el Legislativo. Mucho ojo con eso. Y en tercer lugar, tenemos que seguir invirtiendo y seguir apostando por nuestro país. Los emprendedores no deben tener miedo, nunca, en prosperar con sus sueños y explotar sus habilidades. Lo único que obviamente tenemos que reclamar siempre como ciudadanos es el hecho de que nosotros tenemos el futuro en nuestras manos y tenemos que siempre buscar la manera de prosperar y hacer que nuestro país prospere con nosotros. En ese sentido, hay que promover la inversión privada y justamente promover que se sigan creando micro y pequeñas empresas, darle libertad a las personas para poder emprender con seguridad. El Estado tiene que ser un aliado de este crecimiento estratégico del sector empresarial privado. La gente tiene que empezar a crecer con el Estado y no a pesar del Estado. Con esto nos despedimos por esta ocasión y no olviden, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube donde van a poder encontrar todos los programas de En Contexto y también hacerle clic a la campanita para que justamente sepan cuándo se sube un nuevo video. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. En Contexto,
llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales.